A continuación, una de las causas por la cual la mayoría de las personas es infeliz. ¿Ya sabes de qué va? No te despegues, analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo y seguimos con esta cuestión de responder algunas preguntas y una de estas viene siendo también algo que se repite. Normalmente la gente confunde términos de propósito, términos de productividad, términos de sentido de la vida, términos de felicidad, etc. Es decir, pretenden que una cosa soluciona todo y la realidad es que vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Mira, una de las cuestiones por la cual la gente suele ser infeliz o suele ser poco feliz o suele no estar satisfecha, como lo quieras llamar, es decir, la palabra que mejor sientes que resuena contigo, pero el punto es que mucha gente no está contenta, mucha gente no vive bien. ¿Y sabes cuál viene siendo una de las causas principales? La gente suele ser infeliz porque no se permite fracasar. Y aquí te podrás preguntar a qué te refieres y la gente muchas veces ni siquiera intenta algo y vive mal, ¿no? Es por eso. La gente normalmente suele ser poco feliz o bien insatisfecha o no contenta o molesta o infeliz porque no se permiten fracasar. Te voy a decir un dato interesante. ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo? No, no es México, no es España, no son lugares latinos, no, nada que ver. ¿Sabes cuál es? Es Islandia. ¿Y sabes por qué? Porque la tasa de fracasos es válida. En otras palabras, se permite fracasar. El fracaso forma parte del proceso. La gente no está preocupada por si va a fracasar o no. La gente no tiene miedo al fracaso. Porque el fracaso forma parte del proceso. Es más, se incentiva para que intentes y sigas intentando. No pasa nada. El punto es que tú resuelvas cuál es el mejor camino que funciona para ti. Eso es muy distinto a lo que sucede en países en vías de desarrollo o en países del primer mundo sumamente capitalistas, competitivos, donde el enfoque radica en producir lo máximo posible, ¿cierto? Donde desde las edades muy tempranas se condiciona precisamente a los niños y demás a que el fracaso es malo. Se condiciona a que si tú no obtienes buenos resultados vas a ser de alguna manera castigado directa o indirectamente. Se presiona por buenas calificaciones, se presiona por buenos trabajos, se presiona por buenos resultados, se presiona por generar o ganar las competencias, se presiona por ser mejor, ¿sí? Y si no lo consigues, entonces pues tu infelicidad se empieza a manifestar y sientes que no sirves y sientes que eres un fracaso y sientes que las cosas no pueden resultarte bien. Y para no sentir eso, porque al final acuérdate que el ser humano se mueve por el sentido del hedonismo, es decir, placer y dolor principalmente, y sobre todo lo que prefiere es evitar dolor, pues va a tratar de evitar precisamente esas cosas que le pueden generar dolor. El fracaso es una de ellas. Entonces, si tú quieres ser más feliz, tienes que permitirte la cuestión de fracasar. ¿Cómo? Viene siendo la pregunta. ¿Por qué puede ser tan complicado? Es complicado, como te dije antes, por el condicionamiento que hemos recibido. Sí, las escuelas no ayudan, los sistemas educativos no ayudan, las comunidades tampoco ayudan. ¿Por qué? Porque entra en una especie de contradicción muchas veces. Se trata de que podamos sobresalir, ser mejores, ser más fuertes, de alguna manera ser alguien que pueda generar mejores resultados, y el fracaso no está permitido. Mucha gente de motivación, mucha gente de desarrollo personal, muchos líderes de poder, mucha gente, pues el fracaso te dice está permitido, pero siempre vas a tener que levantarte. Fracasar está permitido, pero es obligatorio levantarse, ¿sí? Pero solemos estar tan condicionados ya por las experiencias previas que vemos el fracaso y preferimos no hacerlo. Una alternativa que te puedo sugerir precisamente para tratar de mitigar ese temor es que conozcas tu número. Y este viene siendo un concepto que ya en alguna ocasión, o más bien dicho, en más de una ocasión lo he comentado. Tienes que conocer tu número en relación a eso que deseas. ¿A qué voy con todo esto? Normalmente si hablamos en términos de ventas, que viene siendo una de las profesiones donde el fracaso se siente cada vez más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Por el rechazo, ¿ok? Pero si tú sabes tu número, tendrías una perspectiva diferente en relación al fracaso o al rechazo, según sea el caso. ¿Por qué te lo digo? Supongamos que tú tienes una tasa de efectividad del 20% en relación a cerrar quizá una venta, ¿ok? 20% es mucho, es decir, es bastante elevado, pero digamos 20%, es decir, 1 de cada 5 intentos te va a funcionar. Entonces, ¿qué sucede? Si tú sabes muy bien cuál es tu número, pues entonces sabes que de 5 veces 4 vas a fracasar, ¿cierto? Así es decir, vas a obtener el no como respuesta. Y tú entiendes entonces que cada no te acerca a un sí, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos nuestro número en relación a lo que hacemos, independientemente del caso, ¿sí?
que ya habrá otra oportunidad para hablar un poquito más de este tema porque involucra otros factores. Pero cuando nosotros definimos bien cuál es nuestro número en relación a eso que queremos, entonces el fracaso sabemos que forma parte del proceso. La vida no es momentum siempre, ni la vida es algo que siempre vaya escalonado, o más bien que sea una dirección totalmente recta hacia arriba. La vida es así, ¿sí? Subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas, pero la cuestión es que la tendencia pueda ir siempre a la alza. Pero muchas veces al primer tropiezo, al primer fracaso nos sentimos mal. La gente es infeliz porque no se permite fracasar, porque ve el fracaso como parte de una decepción o ve el fracaso como parte de un déficit, ¿no?, de la misma persona, o que la persona no sirve. Entonces mejor, en lugar de fracasar, vayamos a la segura. Vayamos simplemente a estar siempre cómodos. Vayamos simplemente a estar en una zona de confort. ¿Para qué arriesgarnos? ¿Para qué simplemente buscar diferentes alternativas? Sí, el fracaso es una posibilidad y no quiero pasar por ello. No quiero ser expuesto. No quiero que la gente me critique. No quiero que la gente me rechace. No quiero que la gente piense que soy un perdedor. No quiero que al final me vea expuesto en relación a lo que el entorno cataloga como bueno o malo. ¿Me doy a entender? Si nosotros tenemos ese switch siempre de buscar la seguridad, de buscar la ley del mínimo esfuerzo, de evitar riesgos, entonces nuestra vida seguramente va a ser sumamente flat, sumamente plana, y nuestro estado emocional va a ser de infelicidad. ¿Por qué? Porque nos estamos privando precisamente de las cosas que valen la pena por temor al fracaso. Es decir, nos privamos de los riesgos, nos privamos de los retos, ¿no?, de aquellas cosas que realmente nos cuestan trabajo, pero que nos dan mayor satisfacción. Nos privamos de expresarnos de la manera en la que queremos. Nos privamos también de vivir la vida que muchas veces quisiéramos vivir, simplemente por complacer al entorno y evitar los fracasos. Pero eso al final tú sabes que no lleva absolutamente nada y tu nivel de infelicidad va a estar ahí manifestándose. Habrá personas que van a estar de acuerdo, habrá personas que no. Esto es válido. Sin embargo, analiza precisamente cuál es tu caso. Analiza si tú te estás realizando como persona o no. Si te estás realizando como persona, entonces puedes estar totalmente tranquilo, tranquila en relación a tu situación y seguir adelante. Normalmente la realización implica contrastes, la realización implica correr riesgos, la realización implica el hecho de no seguir las normas del statu quo, la realización implica el hecho de dejar que tu voz pueda salir y manifestar lo que tu voz interna te dice. Esto trae riesgos, sí, y puede haber muchos fracasos en el camino, sí, pero si nosotros empezamos a delimitar el fracaso como parte del proceso y en lugar de cuestionarnos o de tenerle miedo a lo que puede suceder, por lo que la gente puede opinar, nos importa, como dice aquí Mark Manson, un carajo en relación a todo eso, y vivimos nuestra vida con base de nuestros propios términos, entonces las cosas pueden ser diferentes. Analiza la historia de Islandia. Profundiza más en esta cuestión, cómo los fracasos, cuando forma parte del estilo de vida, podemos ser más felices. ¿Por qué? Porque no podemos salir airosos en relación a algo que vale la pena. En otras palabras, ¿cómo pretendes conseguir algo que implique un reto para ti? Siempre la segura. El fracaso está ahí. Te vas a equivocar, sí. Vas a fallar, claro que sí. Pero cada fracaso te acerca más a esa realización. Y algo también importante. ¿Has analizado muchas veces que las principales historias que conectan con la gente, las principales historias de algún motivador, algún conferencista, de algún mentor, ¿te das cuenta tú que las principales historias siempre son relacionadas a sus fracasos? ¿Te das cuenta que la gente ama las historias de fracasos cuando esta persona pudo superarlas? ¿Te das cuenta cómo el hecho de poder humanizar, ahora sí, que a esta figura de autoridad y entender que va a pasar por lo mismo que puedes pasar tú o puedo pasar yo, nos lleva a generar una mayor confianza y sobre todo darnos fuerza de lo que tenemos que hacer? No busques la seguridad, no busques siempre la misma línea que todo mundo, salvo que sea lo que realmente quieres. Y eso es lo que quieres, está bien. Pero si tú sabes que internamente quieres más e implica, ¿no?, que quizá puedas salirte mucho de la norma y quizá vas a ser expuesto y quizá vas a ser criticado y quizá la gente no va a estar de acuerdo y demás, pero estás consciente de que el fracaso forma parte del proceso y te va a acercar más ahí, una cosa sí te puedo asegurar: independientemente de lo que suceda, tu nivel de felicidad se va a elevar. ¿Por qué? Porque estás viviendo acorde a tus términos, independientemente del caso. Si el entorno no es el adecuado, cambia de entorno. Si la gente con la que te rodeas no es la indicada, entonces cambia en relación a las personas con las que te rodeas. La responsabilidad es tuya, pero necesitas estar consciente de ello. Necesitas poner tú las reglas del juego y necesitas tú dar ese primer paso. El problema con la gente es que quiere que todo cambie a su alrededor para que ellos puedan manifestarse en función de lo que quieren hacer, y eso no funciona así. El riesgo y el fracaso van muy de la mano. ¿Por qué? Porque implica que seas tú quien tome la decisión, y si el entorno no es el indicado, entonces va
a percibirse como que estás fracasando, pero todo depende sobre cómo tú te estés llevando y sobre todo qué entornos vas a ajustar para que ese fracaso entonces te lleve hacia el éxito que estás buscando. Soy Salvador Domingo, fundador para Conocimiento Experto. Hazme saber qué opinas, quiero conocer y saber de ti y yo te espero en un siguiente contenido. Chao.